Ahora sí. Está grabando, ¿no? Ustedes pueden ver Sí, si se está graba. grabando. Se ve, ¿no? Ya. Sí. Dice grabación. Ok. Bien. Entonces, ya anoche hablamos un poquito de los sujetos de la relación jurídica tributaria. De acuerdo, el Código Tributario establece el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? El sujeto activo, un segundito, por favor. Bien. Entonces, ya. Estamos hablando del sujeto activo, que el sujeto activo de la relación jurídica tributaria obviamente es el Estado, cuyas facultades que se le otorga es de recaudación, control, verificación, valoración, inspección, previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en el Código Tributario. Y obviamente el sujeto activo eh, está ejercido por la administración tributaria, ¿no? Existe a nivel nacional, el Servicio de Impuestos Nacionales, a nivel departamental y a nivel municipal, ¿no? Con las diferentes direcciones de políticas tributarias que tienen las gobernaciones y los gobiernos municipales. Y obviamente el sujeto pasivo que decíamos anoche, que es el contribuyente o el sustituto del mismo, ¿no? Quien debe cumplir con la obligación tributaria establecida conforme a lo que dispone el código y bueno, las leyes correspondientes relacionadas a lo que son los tributos. ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? O sea, de dónde, o la base jurídica, si el término del derecho tributario, la Constitución Política del Estado, los convenios y tratados internacionales aprobados por bueno, el código dice poder legislativo, ¿no? Ahora ya es órgano legislativo. Bueno, el código, las leyes, los decretos supremos, las resoluciones supremas y las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados para las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en el Código Tributario. En realidad, todas las disposiciones últimas aquí, por ejemplo, aquí entran las resoluciones emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales, etcétera, etcétera. O sea, entonces, de alguna manera está también la jerarquía de las normativas en el ámbito tributario. ¿Ya? Igual el término, ¿cuál norma tiene más jerarquía en términos tributarios? De orden descendente sería de esta manera, ¿no? La Constitución Política del Estado, los convenios, el código. El código está por arriba, por si acaso, de las leyes. Dentro de lo que tiene que ver con los plazos y términos, aquí lo que tenemos que rescatar esta parte es que si los plazos son, si no exceden los plazos a 10 días, entonces se computa días hábiles administrativos. ¿Y cuáles son los días hábiles administrativos? Los que trabajan en la Administración Tributaria de lunes a viernes, ¿ya? Básicamente a eso se refiere los plazos. Si son que no excedan, que no sean mayores a 10 días, se sobreentiende que son días hábiles administrativos. Si son más, ya se computarán como días corridos o días calendarios, ¿no? También cuando hablamos de plazos y términos, se comienza a correr a partir del día siguiente hábil, ¿no? Por eso es que el cómputo de los días de mora, por ejemplo, el cálculo de la deuda tributaria para los intereses, se computa a partir del día siguiente hábil, ¿no? Y en cualquiera de los casos, cuando el último día del plazo sea inhábil, se extenderá siempre prorrogando al primer día hábil siguiente. Por eso cuando, por ejemplo, si tu fecha de vencimiento de tu relación tributaria es domingo, se traslada al día siguiente hábil, ¿no? O sábado al día siguiente hábil, o feriado al día siguiente hábil, ¿no? Pues se traslada al día siguiente hábil. Porque así lo establece el Código Tributario. ¿Cuáles son los documentos que se emiten durante un proceso de determinación de la administración tributaria? Uno de los documentos iniciales, para iniciar el proceso de fiscalización, por lo general siempre se emite la orden de fiscalización, la orden de verificación, ¿no? Dependiendo de lo que vas a hacer. Si vas a hacer una fiscalización, obviamente haces la orden de fiscalización. Y las fiscalizaciones son de dos tipos, ¿no? Fiscalización total o fiscalización parcial, que es lo que ustedes en teoría deben haber leído ya. Y las verificaciones que existen, las verificaciones internas y las verificaciones externas, ¿no? De acuerdo a las unidades que tiene el Servicio de Impuestos Nacional. Pero el Servicio de Impuestos Nacional en el Departamento de Fiscalización, por lo general está dividido en dos unidades, lo que es fiscalización y lo que es verificación. Y dentro de verificación está la verificación interna y verificación externa, ¿no? ¿Cómo concluye un proceso de determinación? Una de las primeras etapas de conclusión es la vista de cargo. Posterior a la vista de cargo se emite la resolución determinativa.
Esta resolución determinativa es la que es sujeto de impugnación con los recursos que se interponen, recursos alzados y recursos jerárquicos. Pero es la resolución determinativa. La vista de cargo no es sujeta a impugnación. Bueno, y básicamente hablando, los tipos de notificaciones son los que por medio electrónico, la que es personalmente, por cédula, por edicto, por correspondencia postal, por tácitamente, masiva y en secretaría, ¿no? Son los tipos de notificaciones. ¿A qué nos referimos con notificación por medios electrónicos? Dice, para los casos en el contribuyente o tercero responsable señale un correo electrónico o este se le sea asignado por la administración tributaria. Por eso cuando vos vas, por lo general, a aperturar tu NIT, ya te piden oficialmente tu número de celular, te piden tu correo electrónico, que ya a través de ese correo electrónico, por eso es que cuando ya comiencen ustedes a sacar su NIT, tengan su correo, su registro financiero SIGET, su RUPE, etcétera, su correo, señor, es clave. No vengan con esa payasada después de decir, ay, me olvidé la contraseña de mi correo. Ahora, señor, el correo electrónico es clave para muchos procedimientos administrativos y tributarios. No pueden estar cambiando de correo cada vez, es complicado, es complicado, ¿ya? Entonces, vos tenés que señalar la notificación de medio electrónico, una es cuando tú señalas el correo electrónico obviamente, o la administración tributaria te asigne uno, ¿no? A través de la oficina virtual u otro medio electrónico disponibles. Los contribuyentes que proporcionen a la administración tributaria su correo electrónico, número de celular o teléfono fijo recibirán comunicados por estos medios. Por eso es que a veces cuando entras a tu NIT, Dios te pide actualizar ciertos datos y está tu número de celular, ¿no? Para que te notifiquen formalmente y a veces te llegan mensajes, obviamente, a tu celular respecto a los aspectos tributarios. La notificación personal, obviamente, que su nombre mismo lo indica, ¿no? La haces de manera personal al contribuyente, ¿no? O al sustituto, ¿no? Al sujeto pasivo. Dice, por eso la notificación personal se practicará con la entrega al interesado o a su representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que se debe ser puesto en conocimiento. Haciéndose constar por escrito la notificación por el servidor público encargado de la diligencia con indicación en literal y numeral el día, hora y lugar legibles en el que se hubiera practicado la notificación de manera personal. Dice, obviamente también puedes notificar al representante legal. Pero señor, aquí mucho cuidado si trabajan en impuestos, no metan las 40 como se hace. Me pasó, por ejemplo, una persona que por lo general no ve siempre el padre le pone a su primer hijo, no ve el mismo nombre, ¿no? Pero obviamente cambia el segundo apellido por la madre, ¿no? ¿No ve? Entonces supongamos, yo digamos, que le ponga a mi hijo Adel Mukai. Obviamente, si algún día decido tener un hijo, bueno, decido tener hijos, porque ya el tema si hombre o mujer, pues, eso dependerá supongo, de Dios, ¿no? Lo que crean en Dios, yo creo en Él. Dependerá de Él, ¿no? Si me bendice tener un hijo varón o no. Entonces, en el caso que yo le ponga Adel Mukai, va a ser Adel Mukai Vázquez, digamos, ¿no? Y ha pasado. Van y fueron a notificarlo al hijo, pero en realidad lo notificaron al padre, digamos. Pero el apellido varía, ¿no? Carnita es diferente. Entonces tienen que tener cuidado. Tienen que notificar, como dice clarito la norma, al interesado, a la persona que se le debe entregar la documentación. O obviamente el representante legal. Y el representante legal, ¿cómo se acredita el representante legal? Pues si acaso el representante legal, más que todo se ve en el tema de empresas de empresa SRL o sociedades anónimas que tienen su representante legal, ¿no? Igual empresas universales pueden tener representante legal, a través de un poder, y ese representante legal tiene que estar registrado en el Servicio de Impuestos Nacionales, por si acaso. El no registro o la no actualización de esos datos del representante legal te lleva también a multas por incumplimiento de formal. Pero solo a esas personas, no así a homónimos que suelen llamarles, que incluso a veces suelen tener hasta el mismo nombre y apellido, pero varía la sede de la entidad, no es la misma persona, ¿ya? Por ejemplo, conozco una persona también que se llama el mismo nombre y el mismo apellido, todo, nada más que él vive aquí y el otro vive en Santa Cruz. Varía la fecha de nacimiento y la cédula de entidad. ¿Ya? Entonces, dice, en caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación, se hará constar, dice este hecho, en una diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. Entonces, si vos lo ubicas a la persona y no quiere ser notificado, por eso es que por lo general los servidores públicos de nacionales
de este tipo de notificaciones van entre dos personas. Si no, si se rechaza ser notificado, bueno, en presencia del mismo puede firma el testigo, que por lo general es otro servidor público de impuestos nacionales que efectúa como testigo, ¿no?, de los hechos. Notificación por cédula. Esto es cuando no se puede, cuando el interesado del legal no fuera encontrado, o sea, vas al domicilio tributario declarado y no lo puedes encontrar al, al, al interesado o representante legal. Entonces, pues, el servidor público de la Administración Tributaria dice, dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 18 años. Mayor de 18 años, señores, no menor, mayor de 18 años. En el cual dice su defecto a un vecino del mismo bajo aprevisimiento de que será buscado nuevamente a la hora determinada del día siguiente. O sea, hay un formulario que se llena, que se le deja el aviso diciéndole que se lo va a buscar nuevamente al día siguiente a una hora indicada que establece en el documento que se le va a dejar a esa persona mayor de 18 años en el mismo domicilio o al vecino, como dice la normativa. Si en esta ocasión, digamos, tampoco se pudiera ser habido, o sea, tampoco lo puedes ubicar, el servidor público, bajo responsabilidad, formulará la representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de las cuales la autoridad de la respectiva administración tributaria instruirá si procede a la notificación por cédula. Obviamente, ¿qué significa por cédula? Pues vas y lo pegas en realidad en el documento en el domicilio del contribuyente, en la puerta, ahí lo notificas, ¿no? Y obviamente esa manera estará constituida por copia en el acto a notificar, firmado por la autoridad que lo pidiera y será entregado por el funcionario o servidor público, perdón, de la administración en el domicilio del que hubiera sido notificado o a cualquier persona mayor de 18 años fijado en la puerta de su domicilio. Por lo general van y lo dejan en la puerta de su domicilio, lo pegan, ¿no? Notificado por cédula. Ahí está, dejan el documento que tienen que notificarse. Y obviamente con los testigos de actuación que también firmarán la diligencia. Esa es la notificación por cédula. Por edicto. Cuando no sea posible practicar la notificación personal por cédula. Esto por lo general, por ejemplo, cuando van y lamentablemente hay gente que de una otra manera, en algunos casos declaran un domicilio errado, digamos, ¿no? Vos vas y en un terreno baldío, digamos, no vive nadie, ¿no? La otra es que la persona se ha ido al extranjero. Vas y buscas el domicilio tributario y te digan, no señor, no vive aquí, hace 1 año, 2 años viajó al extranjero y no lo conoces, digamos, ¿no? Entonces, por eso se dice que en esos casos no vas a poder practicar, pues no sé, si él te dicen que está en el extranjero, no vas a dar un aviso para practicar por cédula. No, pues si está en el extranjero, no está, ¿no ve? Si vas y pillas un terreno baldío a la dirección del domicilio tributario, no hay nadie, ¿no ve? ¿A quién vas a dejar el aviso para hacer por cédula? Entonces, o no es muy clara la dirección del domicilio, por ejemplo, se pone, no, el domicilio tributario, no, zona o barrio La Cruz, digamos, como es el caso de mi domicilio, por ejemplo. Barrio La Cruz, no tengo, mi calle no tiene nombre, mi callejón no tiene nombre, no tiene número. O sea, difícil que me ubique, muy difícil que me ubique. Porque específicamente mi dirección no puedo brindarla explícitamente porque la calle de aquí al lado no tiene nombre. Mi callejón peor, y no hay número. Entonces va a ser complicado. Entonces en esos casos, complicadito, no se puede identificar el domicilio, dice. Entonces, eh, se practicará la notificación por edicto, ¿no? Publicada en 2 oportunidades con un intervalo de 3 días corridos entre la primera y la segunda publicación. Es un órgano de prensa de circulación nacional. En este caso, se considera como fecha de notificada la correspondiente a la publicación del último edicto. Se tiene que notificar 2 veces en un medio de circulación nacional con 3 días corridos entre la primera y la segunda publicación. Por correspondencia postal u otros sistemas de comunicaciones. Para estos casos, en lo que no se procede a la notificación personal, será también válida la notificación practicada por correspondencia postal, certificada, efectuando mediante correo público o privado. También será válida la notificación. Cuando hablamos de correo, hablamos
cuando había el correo de Bolivia, ¿no es? Vos tenías una postal certificada, la cual te puede notificar a través de aquella. Practicará mediante sistemas de comunicación, también puede ser electrónico, facsimiles y cualquier otro medio tecnológico disponible que por los mismos permitan su recepción. La notificación aplicada de esta forma, los plazos empezarán a correr desde el día de su recepción, tratándose del día hábil administrativo. De lo contrario, se tendrá por practicar la notificación a efectos de cómputo de primera hora del día hábil administrativo siguiente. Notificación tácita. Esta se tiene por practicar la notificación tácita cuando el interesado a través de cualquier gestión o petición efectúe cualquier acto u hecho que demuestre el conocimiento del acto administrativo. En este caso, se considerará como fecha de notificada el momento de efectuada la gestión, petición o manifestación del hecho. Las notificaciones masivas es cuando la Administración Tributaria, mediante publicaciones en órganos de prensa de circulación nacional, citará a los sujetos pasivos terceros responsables para que dentro de los 5 días computados a partir de la publicación se apersonen a su dependencia de efecto de su notificación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera apersonado a la Administración Tributaria, se efectuará una segunda y última publicación en los medios masivos a los 15 días posteriores a la primera en la misma condición. Si los interesados no compadecieran, o sea, no fueran a la Administración Tributaria, en la segunda oportunidad, previa constancia del expediente, se tendrá por practicar la notificación. Es difícil que te corras, digamos, ¿no? De que seas notificado. Hay forma de notificarte. Y por secretaría es cuando obviamente vas a la Secretaría del Servicio de Impuestos Nacional y te notifican, pues, ¿no? ¿Ya? Eso sería, señores, básicamente lo que es la notificación. Ahora, el procedimiento de determinación, vamos a ver un poquito. Bueno, el marco normativo, sabemos, el Código Tributario, la 2492, bueno, que ha modificado la ley 812, ha modificado el Código Tributario en parte, ya su decreto supremo reglamentario de la ley 2492, el 27710, y bueno, la resolución 32 que ustedes ya les dije que vayan leyendo, ¿no es? Su decreto reglamentario de la 812, el 2993. Básicamente esa es la norma que respalda. Y como les decía anteriormente, un proceso de determinación o de fiscalización nace o inicia con la orden de fiscalización o la orden de verificación. ¿Ya? Entonces, esto está establecido en el Código Tributario. Dice, solo en casos en los que la administración, además de ejercer su facultad de control, verificación e investigación, efectúe un proceso de fiscalización, a ver, parece que están teniendo dificultades algunos. Bueno, algunos están teniendo dificultades, parece. ¿Se está viendo, no, la ETA? ¿Alguien Sí, me listo. confirma? ¿Se ve, no? Bueno, hay Listo, se dificultades ve. del internet, ¿no? Entonces, algunos que están teniendo, ¿ya? De todas maneras, estoy grabándolo y bueno, y esto la verdad que es solo leerlo, ¿no? No, la verdad que no necesita mucho. Algunas explicaciones nomás que estoy viendo, ¿ya? Todo procedimiento, bueno, se le dice, se inicia el procedimiento con la orden de fiscalización emitida por la autoridad competente de la Administración Tributaria. Estableciéndose su alcance, o sea, los tributos, los periodos a ser fiscalizados, se identifica al sujeto pasivo, así como la identificación de los servidores públicos actuantes, conforme a lo que dispone, ¿no?, la normativa tributaria. ¿Ya? Entonces, eso básicamente va en una orden de fiscalización o verificación. Es el documento oficial de inicio de un procedimiento de fiscalización o verificación.
La orden de fiscalización o verificación debe contener estos aspectos que está establecido en el decreto supremo 16310. Yo no le voy a preguntar qué debe tener una orden de fiscalización. Sí le podía preguntar qué documento da inicio a un proceso de fiscalización, a un proceso de determinación o fiscalización o verificación. Usted tiene que decir el documento que da inicio a la orden de fiscalización o verificación, ¿no? Dependiendo de lo que le pregunte. Ahora mucho eso le voy a preguntar. No le voy a decir qué debe tener, no le voy a decir número de fiscalización, fecha, nombre, no, pues señor, tampoco, ¿no? Esto está en la normativa y además esto es un formulario en servicios impuestos nacionales, ¿ya? Formulario que se genera en listo. Igual aquí dice que lo que debe tener, puro bla, bla, bla. Ya. Un proceso de fiscalización. Aquí hablaba lo que hablábamos, la resolución, creo que esto establece la resolución 32, que le decía. El tema de fiscalización hay dos, ¿no? La total y la parcial. Y la total, obviamente, cuando se fiscaliza todos los impuestos que alcanza el sujeto pasivo, ¿ya? De por lo menos una gestión fiscal, dice. Cuando hablamos de gestión fiscal, hablamos de un año. Y la parcial es cuando se fiscaliza uno o más impuestos, de uno o más periodos fiscales, por los cuales se encuentra alcanzar el sujeto pasivo. Esa es la diferencia. La total es todos los impuestos de una gestión fiscal. Parcial puede ser de uno o más impuestos de uno o más periodos. ¿Ya? La verificación en dos, externa o interna. La externa se fiscaliza uno o más impuestos de uno o más periodos fiscales de una gestión sobre los cuales se tiene identificada una o más observaciones puntuales. Va a una observación puntual, incluidos los procesos de declaración por devolución impositiva. Esta devolución impositiva es cuando es un exportador, por ejemplo, es fino, la empresa fino, aceite fino, empresa exportadora de aceite, ellos piden la devolución impositiva, los famosos CDI, ¿ya? Entonces, eso para ellos se le emite una orden de verificación externa para proceder a aquello, ¿ya? La verificación interna se fiscaliza el alcance recibido específico y puntual de los hechos, de las transacciones de uno o más impuestos, de uno o más periodos fiscales, mensuales o de una gestión. Aquí hay una verificación interna, en el caso puntual, por ejemplo, el cruce de factura, una factura falsa, digamos, que alguien denuncia una factura falsa. Bueno, pues si ese impuesto nacional tiene las facultades de verificar si esa factura es falsa o no, y en realidad hacen ahí el procedimiento de control cruzado, que se llama, piden la factura, los documentos que respaldan del emisor y del comprador, ¿no? Y se identifica quién realmente es el que ha omitido el tributo, ¿no? En la fiscalización total, decíamos, o parcial, se inicia con la notificación de la orden de fiscalización, otorgándose un plazo de 15 días para presentar la documentación e información solicitada por la Administración Tributaria. Plazo que podrá ser prorrogado como máximo por otro similar, por una sola vez, previa evaluación de la solicitud de prórroga del sujeto pasivo o tercero responsable. O sea, te notifican la orden de fiscalización, te dan 15 días para que presentes toda la documentación e información que se te pide y puedes pedir prórroga. ¿Qué es prórroga? Otro plazo más, máximo de otros 15 días por una sola vez. Pero obviamente que tienes que justificarlo y eso la administración tributaria tiene que decirte si corre la ampliación de plazo. Si no, por no tener requerimiento, multa también. Las verificaciones externas. Se inicia con una orden de verificación, ¿ya? Se otorga un plazo de 10 días, ya no 15, 10 días para presentar la documentación y se podrá prorrogar por máximo por 5 días por una sola vez. Está en previa evaluación de la prórroga solicitada. O sea, la diferencia, señores, acá se le da, en fiscalización parcial o total, se le da 15 días de plazo para presentar la documentación. En la verificación externa se da 10 días. En la fiscalización parcial o total se puede pedir una prórroga similar, o sea, por otros 15 días por una sola vez. En la verificación externa se puede dar una prórroga por una sola vez, pero solo 5 días. En la verificación interna también se inicia con la notificación de la orden de verificación, otorgándose pero 5 días para entregar la documentación e información. Y se puede pedir una prórroga como máximo por otro similar de 5 días. Esa es la diferencia. ¿Qué documentos se emiten durante un proceso de determinación? Ya lo hablábamos anteriormente, ¿no? Las órdenes de fiscalización y de verificación, ¿ya? Que corre desde el momento de notificación de la orden de fiscalización externa, orden de verificación externa o interna, no podrán transcurrir más de 12 meses hasta la emisión de la vista de cargo. Una vez emitida la orden de fiscalización o de verificación, máximo en teoría tendrían 12 meses para emitir la vista de cargo de ese proceso.
La máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga de 6 meses. Aparte de estos 12 meses, podrá autorizar otros 6 meses la máxima autoridad, dependiendo, pero es el caso, ¿no? Posteriormente, se emite la vista de cargo, que es uno de los documentos oficiales, ya se va el término de finalización de la fiscalización o verificación. Notificada la vista de cargo al el sujeto pasivo con un plazo de 30 días y prorrogable para presentar descargo. Le notifica como que si fuera tu informe final de auditoría, le notificas y le das un plazo de 30 días para presentar los descargos de las observaciones que le estás dando. Pasado ese plazo, pues se analizan los descargos ya y de corresponder se emite la resolución determinativa, que este es el documento a ser impugnado. Emitido el documento y notificado, y obviamente vencía el plazo de la vista de cargo y se emitirá la resolución determinativa en un plazo de 60 días. Ya, vencido este plazo, los 30, tienen 60 días para poder emitir la resolución determinativa. En el plazo de los 60 días podrá ser prorrogado por otros similares, de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria, estamos hablando, ¿no? De la Administración Tributaria. Y aquí hay un pequeño esquema de lo que ya estábamos hablando, los plazos. Hablamos, se emite la orden de fiscalización parcial o total. ¿Cuántos días se le da para la entrega de documentos? 15 días. ¿Cuántos días se puede solicitar de prórroga? Una sola vez, máximo 15 días. ¿Cuánto tiempo tienen para realizar la fiscalización? 12 meses. ¿Se puede ampliar a 6 meses más? Sí. Entonces, una vez emitida y notificada la vista de cargo, se le da 30 días para presentar descargo al contribuyente. Pasados esos 30 días, tienen 60 días la Administración Tributaria para notificar y emitir la resolución determinativa. ¿Ya? Y de ahí tiene el plazo para presentar recurso de alzada, ya de la resolución determinativa, 20 días tiene el contribuyente para poder presentar el recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Administración Tributaria, ante la Autoridad Regional de Imposición Tributaria, 20 días para impugnar la resolución determinativa. En el tema de las órdenes de verificación externa específicamente, 10 días de plazo para entregar la documentación, se puede pedir prórroga por una sola vez, máximo 5 días. Para realizar 12 meses igual. Emitida la vista de cargo, igual se le da 30 días de plazo para descargo. De ahí tiene igual 60 días para emitir la RD y 20 días para los procesos de recurso alzada. En las verificaciones internas, el plazo para la entrega de la documentación son 5 días. Se puede ampliar máximo 5 días, igual 12 meses para realizar, máximo. Notifica la vista de cargo, 30 días para presentar los descargos, luego de esos descargos 60 días para la resolución determinativa y los 20 días igual para la impugnación. Y aquí hay unos incumplimientos de deberes formales, ya, como por ejemplo, no entregar ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación u control de investigación. Para las personas naturales y empresas universales son 1.500 UFB. Para personas jurídicas son 3.000 UFB. Si entrega parcial de la información o documentación, son 500 personas naturales y 1.000 personas jurídicas. Pero si entregas la documentación, toda la documentación, hasta los 15 días fuera del plazo establecido, igual se te multa con 300 y 600 UFB. Las actas por contradicciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación. O sea, si dentro del procedimiento de determinación has cometido algún incumplimiento de deber formal, se te va a elaborar una acta de contravenciones. Y el acta de contravenciones, pues, debe establecer o contener todos estos aspectos. Vamos a recordar los componentes de la deuda tributaria, que eso decíamos que es el tributo emitido más interesa, ¿no? La deuda tributaria. ¿Ya? El tributo emitido será expresado en UFB, de acuerdo a la UFB publicada en la Constitución de Bolivia, el día de vencimiento de pago de la obligación tributaria. ¿Eh? La fecha es el día de vencimiento de la obligación tributaria, no al día siguiente, al día del vencimiento, la UFB, para poder expresar el tributo emitido en UFB.
Ya le decía que las UFB desde el 10 de diciembre comenzaron a bajar hasta el 31 de diciembre, eso lo he verificado, pero en enero la verdad que no he verificado, no sé si seguirá bajando la UFB. Tema de los intereses, ahora hay un rango, ¿no? La tasa de interés varía de acuerdo a los días de mora. Es el 4% desde el día siguiente al plazo de vencimiento para el pago de la obligación tributaria hasta el último día del cuarto año. Si sus días de mora es de 1 a 4 años de días, entonces el 4%. Pero si a partir del primer día hábil del quinto año hasta el último día hábil del séptimo año, por eso, desde el quinto hasta el séptimo, solo por ese rango, te van a cobrar 6. Y de 1 a 4 años, te van a cobrar 4. Por eso se aplica estas dos la forma, que en realidad es la misma, solo varía la porcentaje de los días de mora. Del quinto al séptimo. Y aquí del primero al cuarto. Y a partir del primer día del octavo año, de mora hasta la fecha de pago, te van a cobrar el 10%. Pero solo a partir de ahí. No es que si tus días de mora son 8 años, te van a cobrar 10% de la tasa de interés. No, son rangos, por rango de estos plazos, de estos días de mora se te va a cobrar. Parecido es al aporte solidario nacional, que hay rango. Los procesos de determinación sin adeudo o con adeudo tributario. ¿Qué es el adeudo tributario? Es la deuda tributaria más las multas, ¿no es? Por omisión de pago. Entonces, en toda fiscalización total o parcial o verificación interna o externa, ¿ya? ¿Qué puede pasar? Puede existir que no se determine deuda tributaria. En un proceso de fiscalización o determinación, no se identifique la deuda tributaria. No identifiquen deuda tributaria, no existan, digamos. Que no se emitan actas por incontravenciones tampoco, no identificar inconvenientes de deber formales, ¿ya? Si se estableciera deuda y o se emitieran actas por contravenciones tributarias que fueran pagadas en su totalidad, se acoge al arrepentimiento eficaz, ¿ya? Y obviamente no habría deuda, eso sería sin adeudo tributario. ¿Por qué? Porque una vez notificada la vista de cargo, tiene 10 días como máximo para pagar. Si él paga dentro de esos 10 días, entonces se acoge al arrepentimiento eficaz y no habría multas por omisión de pago. Y solo habría deuda tributaria. Mantenimiento de valor, el tributo emitido, el interés, ¿no? Solo eso. Si paga, pero si paga después de los 10 días notificada la vista de cargo, ya, ahí corre el adeudo tributario, que es la deuda tributaria más las multas por omisión de pago, ¿no? Entonces ahí dice que se procede con la emisión y notificación de la resolución de terminativa. Pero ya con cero, eso es lo que falta aclarar ahí, con cero. O sea, si se determina en la vista de cargo deuda tributaria, paga y se acoge arrepentimiento eficaz, se emite la resolución determinativa con cero, ¿ya? O que no hubiera habido deuda tributaria ni contravención. Que yo le decía, el adeudo tributario pagado a la vista de cargo. Esta fiscalización parcial, existe deuda tributaria y acta de contravenciones no pagadas o pagadas parcialmente. Se emite la vista de cargo, ¿ya? Si se cancela Hola, entre los 10 días, ¿sí? le dice, disculpe que le corte. No sé si está pasando solo en el mío, no cambia la diapositiva, se ha quedado ahí Esto en internet, orden de fiscalización y verificación. esto internet. No va cambiando la diapositiva. ¿A quién le Y se puede aparece? volver a compartir de nuevo para que aparezca. A mí igual también no me aparece. Ya, a ver, vamos de nuevo. A todo es listen. Ya estoy compartiendo de nuevo. ¿Sale adeudo tributario o no? Sí, ahora sí. Ya, listo. Entonces decíamos, ¿cuándo corre el adeudo tributario? Cuando existe deuda tributaria y o actas de contravenciones no pagadas o pagadas parcialmente. Se emite la vista de cargo, se cancela la deuda tributaria. Si se cancela antes de los 10 días de la vista de cargo, se acoge a lo que decíamos arrepentimiento eficaz, se emite la resolución definitiva con cero. ¿Se ve la otra? No. Ahora, de aquí es el tributario.
Si cancela después de los 10 días, ahí corre adeudo tributario. Si cancela después, o sea, no se acoge al arrepentimiento eficaz. No se, si cancela después, igual se emite la resolución determinativa, pero con cero. Pero el tema es que si él paga después de los 10 días, y ahí corre adeudo tributario, por eso dice adeudo tributario pagado a la vista de cargo. Si paga después de los 10 días, ahí corre adeudo tributario la multa por omisión de pago, ya que es el 100%. Pero obviamente si él paga después de los 10 días y antes de la resolución determinativa, se va a cobrar arrepentimiento eficaz, que en realidad esa multa de omisión de pago, que es el 100%, se le va a descontar el 80%. Entonces, en esencia, va a pagar solo el 20%. Y obviamente la vista de cargo, ¿qué es lo que debe contener? Que está aquí. Es solo leer, y no le voy a preguntar qué debe contener. Yo le voy a preguntar, la vista de cargo, por ejemplo, la vista de cargo es uno de los documentos que se da por concluido en un proceso de fiscalización o verificación. Falso, verdadero, pues. Verdadero, pues, ¿no? Porque obviamente es uno de los documentos oficiales de conclusión de la fiscalización o verificación. La vista de cargo. Ahora, que después de esa vista de cargo se puede obviamente presentar descargo, bla, 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 se analiza, se le da 30 días para presentar los descargos, después de los 30 días tiene 60 días la administración tributaria para emitir la resolución determinativa, es otra cosa, ¿ya? El documento oficial de conclusión es la vista de cargo. ¿Qué más debe tener? Bla, bla, bla. Bueno, una vez emitida la vista de cargo, entonces, y notificada la vista de cargo del sujeto pasivo tercero responsable, tiene un plazo, decíamos ya, perentorio improrrogable, perdón, de 30 días para formular o presentar los descargos que estime conveniente. Después de notificada la vista de cargo. Después de notificar la vista de cargo, pasados los 30 días, la administración tributaria venció este plazo de descargo, dice, se dictará la resolución determinativa en un plazo de 60 días. Después de notificada la vista de cargo, pasados los 30 días de presentación de descargo, tiene 30 días la administración tributaria, 60 días, perdón, para emitir la resolución determinativa. Y este plazo podrá ser prorrogado, dice, por otro similar, de manera excepcional, previa autorización, obviamente, de la máxima autoridad ejecutiva de la administración tributaria. ¿Y qué es lo que debe tener la resolución determinativa? Otra diferencia con la vista de cargo, que la resolución determinativa es sujeta a impugnación, ya a recurso de alzada y al recurso de arco. Es la resolución determinativa, no la vista de cargo. Por ejemplo, le puedo preguntar, ¿la vista de cargo es sujeta a impugnación? Falso, verdadero. No, pues no es sujeta, no es falso. La resolución determinativa es sujeta a impugnación. Todo lo que debe tener, que eso es bla, 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 ustedes lean. Ya. Bueno, que hablábamos después de los plazos de 60 días, se realiza la cancelación dentro de los 20 días posteriores a notificar la resolución determinativa. Se acoge, obviamente, aquí que está hablando, al arrepentimiento eficaz. Que pasada la notificada a la vista de cargo, él cancela, ya pasada la notificación de la vista de cargo, si él cancela, ya se le va a solo descontar el 60%, para el 40%. A eso se refiere aquí. Y obviamente, una emitida la resolución determinativa no la paga, el contribuyente, pues si no la paga, tiene la opción de hacer el recurso de alzada. ¿Ya? Pasado el recurso, presentado el recurso de alzada, ya, solo se le puede descontar el... A ver, 80, 60, 40%, ¿ya? Y va a pagar el 60%. Ya en si ya recurso jerárquico, ya no se le descuenta nada de la multa por omisión de pago y sí o sí tiene que pagar el 100%, señores. Y este es otro procedimiento, que aquí notificada la resolución determinativa para presentar descargo, perdón, notificada la resolución determinativa para presentar el recurso de alzada, el contribuyente tiene 20 días, una vez notificada la resolución determinativa. ¿Ya?
Y obviamente aquí la autoridad, ante quién se hace la impugnación, ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. Y este aquí tiene 3 opciones: admitir el recurso, rechazar o observar. Después de los 5 días, ya obviamente él va a admitir o rechazar. Una vez notificado, y obviamente aquí cómo se admite, cómo es admisible un recurso de alzada, debe contener toda esta documentación y los pasos que hay que hacer. Esto más es para abogados, ¿no? Entonces que no le doy mucha importancia. Está ahí, pues si ustedes quieren leer, lean para su conocimiento. No le voy a preguntar específicamente el examen. Sí le voy a preguntar los plazos que le estoy preguntando ahorita. Ahora, estas cositas aquí, que qué debe contener un recurso alzado, un recurso jerárquico. Sí, te voy a preguntar, el plazo para presentar recursos alzados son 20 días una vez notificada. ¿Viste? Claro, que eso es lo que estamos avanzando, ¿no? Y que puedes salir de la autoridad de imposición tributaria regional, te puede admitir, rechazar o observar, ¿no? El recurso jerárquico, una vez notificado la resolución de alzada, tiene 20 días el contribuyente para presentar ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, Autoridad General de Impugnación Tributaria, que eso está en La Paz, ¿ya? La regional hay en cada departamento 1. Eso sí te puedo preguntar ante quiénes se va a presentar y los plazos para presentar. Nada más. Lo demás es para abogados. ¿Quieren leer? Lean, está bonito ahí. A garantía, todo el procedimiento ahí de impugnación. ¿Ya? Bien, señores, con esto daríamos por concluida esta partecita. Y aquí un pequeño pensamiento de este cuatecito de Will Smith, ¿no? Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos. Qué bueno. Ya me he olvidado de esta leyenda. Muy bueno. Pero esto va aquí, señores, con la